No cometiste un error. No te desviaste del camino. El universo no te está poniendo a prueba, te está transformando. Sé lo que se siente cuando todo parece desmoronarse al mismo tiempo. Los planes que parecían seguros se disuelven, las personas en las que confiabas se alejan, las estructuras que construiste con tanto esfuerzo comienzan a desvanecerse en silencio. Te dices a ti mismo que es solo una fase, pero luego te preguntas si algo salió mal, si perdiste la alineación. El pánico comienza a crecer. Pero, ¿y si nada está mal? ¿Y si en cambio todo está siendo realineado? ¿Y si lo que parece un retraso es en realidad una recalibración sagrada? Un proceso para que la versión de ti que está lista para recibir lo que has pedido finalmente emerja. Imagina esto. Cada respiración que tomas, cada momento de quietud que permites, es una señal que envías al campo cuántico. Ese campo, esa energía viva e inteligente que conecta todo, no responde a tus palabras ni a tus esfuerzos frenéticos. Responde a tu frecuencia, a la vibración que emanas cuando te permites estar presente. Pero cuando comienzas a vibrar en un nuevo nivel, aunque sea ligeramente, el campo comienza a reorganizar tu vida para que coincida con esa frecuencia. Y esa reorganización puede parecer caos, puede sentirse como si estuvieras retrocediendo, como si tus sueños se escaparan. Pero lo que realmente se está desvaneciendo es la identidad que ya no resuena con la vida que estás llamando. No es un castigo, es un movimiento hacia la coherencia. Es el universo, a través del campo cuántico, ajustando tu realidad externa para que coincida con la frecuencia que estás comenzando a encarnar. Pero duele, lo sé. Duele soltar lo que alguna vez te hizo sentir seguro. Duele confiar en lo invisible. Duele convertirte en alguien nuevo sin saber del todo quién es esa persona. Ese dolor no es un error, es una alquimia de la transformación. Estás dejando atrás patrones emocionales que ya no te sirven. Esa parte de ti que creía que el control era la clave, que el esfuerzo definía tu valor, que la quietud era debilidad. Esa parte no se basa en resistencia, no porque esté equivocada, sino porque tiene miedo. Fue diseñada para protegerte. Pero la protección ya no es lo que necesitas. Lo que necesitas ahora es confianza. Estás en un umbral, suspendido entre quien fuiste y quien estás destinado a ser. Ese espacio es incómodo porque es desconocido. Tus viejas formas de lidiar con las cosas no funcionan aquí. Tu antigua mentalidad no puede seguirte. Pero el campo cuántico lo sabe y está esperando, no con impaciencia, sino con devoción. Espera que te vuelvas coherente, no solo emocional, sino vibracionalmente, porque el campo no responde a tus deseos, responde a la frecuencia que emites, y cuando esa frecuencia está llena de contradicciones, desesperación disfrazada de afirmaciones, control disfrazado de estrategia, el campo no puede manifestar. Por eso, cuando intentas con demasiada fuerza, nada parece funcionar. Porque el esfuerzo excesivo es resistencia disfrazada. La alineación no viene de rituales perfectos ni de listas interminables de tareas. Viene de la quietud, de la respiración consciente que te conecta con el momento presente. Es en esa quietud donde reconoces dónde estás perdiendo poder, dónde estás dudando de ti mismo, dónde estás delegando tu paz a un futuro que aún no llega. Ahí comienza la preparación, no en un tablero de visiones, sino en el espacio entre tus pensamientos, en la respiración profunda que dice, aunque no lo vea todavía, sé que algo está cambiando. ¿Y si este no es un retraso? ¿Y si este es el momento exacto en que tu frecuencia se está estabilizando en una nueva realidad? ¿Y si este es el proceso de purificación antes de que encarnes tu verdad? ¿Y si el universo no te está reteniendo, sino que está creando espacio para que el verdadero tú emerja? El que puede sostener la vida que has pedido sin colapsar bajo su peso. Esto no es una prueba, es confianza en acción. Es el campo cuántico reflejando tu preparación. No estás siendo castigado, estás siendo posicionado. Estás siendo suavizado en los lugares donde el miedo te endureció. Estás siendo liberado del ruido que te mantuvo persiguiendo lo que nunca estuvo destinado a quedarse. Porque ahora estás listo. Sé que esta etapa no se siente mágica. Se siente cruda, solitaria, incierta, pero este espacio intermedio, este malestar sagrado, es el umbral del cambio. Es el momento en que tu vieja historia se vuelve demasiado pequeña y la nueva aún no ha tomado forma.
Es la pausa antes del salto, el silencio antes del cambio. Y es donde tu verdadero poder comienza a surgir. Cuando el campo siente que ya no estás tratando de apresurar tu alineación, sino que estás dispuesto a habitar el espacio que está creando para ti, responde, no por obligación, sino por resonancia. Comienza a moldear una realidad que refleja tu nuevo centro, tu nueva quietud, tu nueva verdad. Así que si las cosas se sienten inestables ahora, déjalas. Si se sienten lentas, pesadas o confusas, confía en ellas. Estás entrando en la parte más importante del proceso, el devenir. El campo, consciente como es, está observando, escuchando, calibrándose a tu próxima frecuencia, porque algo en ti ya ha cambiado, y ahora la realidad solo está alcanzándote. Hay un malentendido común. El universo no envía pruebas para ver si eres digno. El campo cuántico no evalúa, responde. No mide tu fuerza, refleja tu señal. Y cuando esa señal cambia, aunque sea ligeramente, todo lo que se construyó en tu antigua frecuencia comienza a disolverse, no por crueldad, sino por coherencia. El campo no pregunta, ¿estás listo? Escucha tu energía y responde, te oigo, déjame reflejar eso. Pero esa reflexión no siempre es inmediata. A veces parece que las cosas empeoran antes de mejorar, no porque estés fallando, sino porque tu antigua base está siendo reemplazada. Tu realidad externa siempre va un paso detrás de tu vibración interna. Cuando cambias tu línea base emocional, cuando dejas de emitir desde el miedo, la escasez o la insuficiencia, el campo hace una pausa. No te castiga, se recalibra. Y esa recalibración es lo que muchos confunden con una prueba. Déjame ser claro, no estás siendo evaluado, estás siendo elevado. Cada elevación requiere una limpieza. Como el cuerpo elimina toxinas durante la curación, tu campo energético elimina lo que ya no resuena. Viejos hábitos, relaciones, ideas, roles. Todo comienza a desvanecerse, y el espacio entre soltar y recibir lo nuevo es donde la mayoría entra en pánico. Es cuando el miedo regresa, porque la mente odia el vacío. Quiere llenarlo con historias, culpas, plazos, pero el campo ama el vacío, porque el vacío es potencial. Es una señal pura, es donde comienza el colapso de una nueva realidad. Cada vez que emites una nueva vibración, le estás diciendo al campo lo que estás listo para recibir. Si tu vida externa aún no coincide con esa vibración, comienza a cambiar, pero primero debe desmantelar lo que no pertenece. Ese desmantelamiento no es destrucción, es alineación. No estás perdiendo lo que está destinado para ti, estás perdiendo lo que no puede seguirte. Sí, puede parecer caos, porque todo lo que alguna vez usaste para definir tu identidad, para sentirte seguro, está siendo cuestionado por tu nueva vibración. Por eso la manifestación a menudo llega después de la tormenta, no antes, porque la tormenta sacude lo que no habrías soltado voluntariamente. Te saca de ciclos antiguos, relaciones, trabajos, ciudades, líneas temporales, no para castigarte, sino para prepararte, para purificar tu señal. Cuando tu señal es clara, el campo no tiene resistencia, no duda, refleja. Pero hasta que esa coherencia se asiente en ti, el campo espera, no por retraso, sino por devoción. Espera a que dejes de forzar, de fingir, de oscilar entre la duda y la confianza, porque el campo no colapsa basado en palabras, colapsa basado en vibraciones, y las vibraciones no mienten. Así que cuando las cosas se desmoronan, no preguntes, ¿por qué me está pasando esto? Pregunta, ¿para qué está haciendo espacio esto? No asumas rechazo, asume redirección. No resistas el silencio, aprende a escuchar a través de él, porque el silencio entre realidades es donde las líneas temporales se reorganizan. El campo cuántico es un espejo de tu estado interno, pero no es un espejo pasivo. Es inteligente, está vivo. Siente tu miedo, tu confianza, cuando finges y cuando te rindes de verdad. Cuando dejas de necesitar al resultado para sentirte completo, es cuando el resultado comienza a formarse. Cuando dejas de aferrarte y comienzas a anclarte, la realidad se dobla, pero anclarte requiere presencia, quietud, valentía para permanecer en el intermedio y decir, incluso aquí, confío, porque en el momento en que dejas de intentar arreglar, probar o controlar tu realidad, tu frecuencia se vuelve clara. En la claridad,
hay acceso, y en el acceso, la manifestación deja de ser algo que persigues y se convierte en algo con lo que te alineas. No estás fallando porque las cosas se desmoronan. Estás teniendo éxito en un nivel más profundo de lo que tu ego puede medir. Estás convirtiéndote en alguien que resuena con la vida que una vez tuviste que imaginar. Estás convirtiéndote en la versión de ti que no necesita preguntarse si está funcionando, porque ya siente el cambio en su cuerpo. Ese es el momento en el que Campo te toma en serio, cuando deja de responder a tus rituales y comienza a responder a tu ser. Tu verdadero ser no intenta forzar el futuro, lo invita. Hay un espacio entre soltar y recibir, un espacio extraño y silencioso donde parece que nada está sucediendo. Has hecho el trabajo, has sentido el cambio, te has rendido y luego silencio. Sin señales, sin evidencia, solo vacío. Pero ese vacío no es un error, no es un retraso. Es la zona de recalibración donde las líneas temporales se reescriben, no por lo que haces, sino por quién estás convirtiéndote. La mayoría confunde este espacio con el fracaso. Entran en pánico, retroceden, intentan con más fuerza, desentierran la semilla para ver si está creciendo. Pero el campo cuántico no recompensa la impaciencia, responde a la coherencia. Y la coherencia requiere quietud. Por eso este momento, este tramo incómodo, invisible y poco glamoroso, es la parte más importante del proceso. Porque revelas si confías en tu frecuencia o solo la interpretas. No estás atascado, estás suspendido, flotando entre líneas temporales. La antigua se desvanece, lo sientes. La nueva aún no está aquí, pero la percibes. Algo dentro de ti ya sabe que este espacio es sagrado. Aquí es donde el subconsciente se reprograma, donde las firmas emocionales se disuelven, donde tu sistema se estabiliza en una nueva identidad antes de que la realidad lo refleje. Sí, se siente extraño, como no ser nadie, como no saber qué hacer a continuación. Eso es porque tu identidad está cambiando. Ya no eres quien eras, pero aún no eres completamente quien estás destinado a ser. Esto es lo que se siente la madurez espiritual. No fuegos artificiales, sino integración. No epifanías, sino consistencia. El campo está observando, no con ojos, sino con resonancia. Escucha la calidad de tu silencio. Siente la forma de tu vibración cuando no estás intentando. Porque cuando dejas de empujar, tu verdadera frecuencia emerge. Y esa es la que crea. Si sientes que nada se mueve, ¡perfecto! Significa que algo más profundo se está alineando. Significa que la superficie está tranquila porque la base está cambiando. Significa que tu sistema está aprendiendo a sostener lo nuevo sin colapsar en lo viejo. Tu única tarea es mantenerte coherente. Pero la coherencia no es perfección, es honestidad. Puedes permanecer presente sin intentar escapar del malestar. ¿Puedes sostener la frecuencia de confianza sin evidencia? ¿Puedes permitir que la línea temporal se forme a tu alrededor, en lugar de perseguirla con fuerza? Este es el momento cuántico, el instante en que el campo espera a que tu señal se vuelva consistente para crear. Para de aferrarte. Comienza a anclar, comienza a vivir la vibración de ya está hecho, no para el campo, sino para ti. Porque cuando tu sistema nervioso finalmente cree que es seguro recibir, el campo responde de inmediato. Aquí vive el gran avance, no en el hacer, sino en el ser. No en el resultado, sino en tu preparación para sostenerlo. Esa preparación no se demuestra con rituales o mantras, se demuestra con tu neutralidad emocional, cuando el resultado ya no define tu valor. Cuando tu alegría no se pospone hasta que ocurra, sino que se accede ahora. Eso es cuando se manifiesta. Cuando dejas de prepararte para la decepción y comienzas a vivir desde la alineación, es cuando la nueva línea temporal se fija. El campo cuántico no es lento, tú estás estabilizándote. Deja que tome el tiempo que necesita para coincidir con la precisión de tu pedido. Deja que lo invisible se reorganice. Deja que el silencio hable. Deja que el espacio en el que estás, por incómodo que sea, se convierta en tu campo de entrenamiento para la confianza. Porque la confianza es la energía que colapsa la realidad más rápido que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo navegas por esta fase de recalibración sin autosabotearte?
Primero, deja de interpretar el malestar como peligro. La mayor parte de lo que llamas miedo es solo lo desconocido. No tienes miedo porque algo esté mal, tienes miedo porque algo es diferente. Has comenzado a emitir una nueva frecuencia y tu sistema nervioso aún no se ha adaptado. Eso no es sabotaje, es integración. Déjalo suceder. Segundo, deja de preguntar, ¿cómo arreglo esto? Y comienza a preguntar, ¿qué parte de mí aún resiste esto? Porque intentar arreglar lo que el campo ya está reorganizando solo agrega ruido a tu señal. Cuanto más interfieres, más retrasas. Pero cuando respiras, suavizas, sueltas, te vuelves magnético. No porque hagas más, sino porque finalmente estás lo suficientemente quieto para recibir. La claridad de Abraham Hicks lo resume perfectamente. No puedes estar en modo de recepción y en modo de resistencia al mismo tiempo. No se trata de intensidad, se trata de permitir. Y permitir no es pasivo, es profundamente intencional. Es la decisión de confiar en que la alineación funciona aunque no la veas. La confianza no es un sentimiento que esperas, es una frecuencia que eliges, especialmente en los momentos más inciertos. Ahí es cuando el universo escucha más de cerca, no cuando actúas confiado, sino cuando lo encarnas. En práctica, esto significa despertarte y no preguntar qué falta, sino qué estás radiando. Significa observar tus pensamientos sin creer en todos ellos. Significa notar la tensión en tu pecho y suavizarla, en lugar de entrar en espiral. Significa sostener la misma energía pacífica, ya sea que la manifestación haya llegado o no, porque el campo no solo quiere darte lo que deseas, quiere ver quién te conviertes mientras esperas. Esa es la preparación, no un castigo, sino una precisión. Tu sistema nervioso es la antena. Cuanto más limpia sea la señal, más clara será la respuesta. Aquí está el cambio que puedes hacer hoy. En lugar de buscar pruebas de que está funcionando, conviértete en la prueba. En lugar de necesitar una señal para sentirte alineado, deja que tu alineación sea la señal. En lugar de esperar a sentirte seguro cuando el resultado aparezca, conviértete en el espacio donde la seguridad ya vive. No necesitas más pasos, necesitas más quietud. No necesitas otra afirmación, necesitas permiso para sentir lo lejos que ya has llegado. No necesitas hacer más, necesitas dejar de resistir quién estás convirtiéndote. Porque quien estás convirtiéndote ya está alineado. Solo estás aprendiendo a encontrarte con esa versión en el campo sin miedo. Toma una respiración. Deja que esto se asiente. Si tu camino se siente desconocido, significa que estás en el borde del mapa antiguo, y ahí es donde comienzan todas las nuevas realidades. Si el silencio se siente fuerte, perfecto, significa que el campo está escuchando. Si este mensaje resuena, si tocó una parte de ti que ha estado sosteniendo en silencio, entonces marquemos este momento juntos. Di en tu corazón, confío en el proceso no porque sea perfecto, sino porque es preciso. No es un castigo, es preparación. Algo en ti ya ha cambiado, no porque encontraste una nueva respuesta, sino porque recordaste una verdad antigua. No está siendo probado, está siendo confiado. El universo no está esperando ver si fallas, está reorganizando tu realidad para apoyar quién te estás convirtiendo. A veces esa reorganización se siente como resistencia, como silencio, como dolor. Pero no es un castigo, es preparación. Has pedido alineación y ahora el campo está limpiando todo lo que no puede sostenerla. Por eso duele, no porque estés equivocado, sino porque estás desprendiendo las partes de ti que nunca fueron realmente tú. Las expectativas, las máscaras, las líneas temporales que superaste, pero seguiste sosteniendo. El campo es preciso, solo responde a la verdad. Y cuando tu verdad se vuelve más fuerte que tu miedo, el campo se mueve. Eso es lo que has estado sintiendo, no fracaso, sino activación. La lenta y profunda emergencia de la coherencia dentro de ti, la estabilización de tu sistema nervioso en una nueva identidad, la sutil calibración hacia una versión de ti que ya no necesita actuar, solo ser. Ese es el cambio.
Esa es la preparación, porque recibir no se trata de merecer, se trata de estar listo. El universo ya quiere darte todo lo que has pedido, solo está esperando a que tu campo sea lo suficientemente claro para recibirlo. No se trata de preguntar cuándo sucederá, se trata de vivir desde la energía que dice que ya está desplegándose, porque esa creencia, cuando se encarna, colapsa las líneas temporales más rápido que cualquier ritual. No estabas destinado a forzar, estabas destinado a sentir. No estabas destinado a luchar por la alineación, estabas destinado a recordarla. No estás aquí para ganarte tus manifestaciones, estás aquí para resonar con ellas. Y a veces esa resonancia requiere tiempo. A veces requiere desmoronarse, a veces requiere permanecer en el silencio más tiempo del que pensaste que podías, pero al otro lado de esa quietud hay algo poderoso: estabilidad. No picos emocionales que te agotan, sino una alineación profunda, magnética, que no necesita tensión porque ya lo sabe. Una coherencia que no necesita pruebas porque ya se ha convertido en la evidencia. Cuando te conviertes en la evidencia, la realidad se dobla. El campo responde. Las cosas comienzan a moverse de nuevo, no porque empujaste, sino porque te detuviste. Hiciste espacio, respiraste, te quedaste, suavizaste. Te rendiste sin rendirte, confiaste. Y esa confianza se convirtió en tu señal, una señal tan clara que el universo no pudo ignorarla, tan poderosa que las líneas temporales no tuvieron más opción que cambiar, tan alineada que lo que alguna vez pareció lejano se volvió inevitable. Eso es lo que está sucediendo ahora, justo ahora, no algún día, no cuando estés más listo, ahora. Así que, si este mensaje resonó, si tocó esa parte de ti que ha estado sosteniendo en silencio, deja que este sea tu señal para seguir adelante. Deja que este sea el momento en que dejes de perseguir y comiences a recibir. Deja que este sea el momento en que decidas no hacer más, sino confiar más profundamente. Ancla en el saber: no estoy perdido, estoy siendo alineado. Y si este espacio, esta frecuencia, se sintió como hogar, si te recordó quién eres realmente bajo el ruido, quédate. Este es tu momento de preparación. No es una prueba, es una transformación. Y el universo está conspirando para que camines plenamente en la frecuencia que naciste para llevar.